En nuestro municipio hay lugares que no conocemos y que están llenos de historias y de vidas por contar. Viboral Televisión presenta para todos los carmelitanos Retratos de mi Tierra, un espacio para valorar lo que tenemos. Desde este sitio y lugar dedicado a la cultura, ese hermoso lugar dedicado también a la lectura, la Casa Barrientos, sobre la playa, con orientada en la ciudad de Medellín, nos ubicamos para ingresar a una gran obra que se realiza en homenaje a los 10 años de la muerte de nuestro coterráneo, amigo y paisano, José Manuel Arango. Hoy con una presentación musical muy importante, que vamos a tener con narración musical de un artista llegado de Santa Elena, interpretando poemas de José Manuel Arango, compartidos también con ustedes en Retratos de mi Tierra. Los invitamos para que conozcamos en este perfil la historia, la semblanza de ese gran aporte poético y literario de nuestro poeta carmelitano. Gentes que llegan pisando duro, que gritan y ordenan, que se sienten en este mundo como en su casa. Gentes que todo lo consideran suyo, que quiebran y arrancan, que ni siquiera agradecen el aire. Y no les duele un hueso, no dudan, ni sienten un temor, van erguidos y hasta se tutean con la muerte. Yo no sé francamente cómo hacen, cómo no entienden. Hay gentes que llegan pisando duro, que gritan y ordenan, que se sienten en este mundo como en su casa. Gentes que todo lo consideran suyo, que quiebran y arrancan, que ni siquiera agradecen el aire. Y no les duele un hueso, no dudan, ni sienten un temor, van erguidos y hasta se tutean con la muerte. Yo no sé francamente cómo hacen, cómo no entienden. De nuevo, nos interesamos por los grandes aportes del maestro José Manuel Arango a la literatura del país y a la poesía universal. Recordando sus primeros años de vida e infancia en el municipio del Carmen, rodeado de un gran ambiente montañero y el apogeo de la siembra del maíz y otras labores agrícolas que le complementaban. Cita a su padre en varios de sus textos y recuerda también el ambiente a montañas y a pueblo que en algún tiempo tuvo en el municipio del Carmen de Viboral. Habiendo cursado y concluido su primaria en su municipio natal, pasa a cursar su bachillerato en el Seminario Arquidiocesano Medellín, para luego continuar por sus estudios de filosofía en la Universidad Pedagógica de Tunja, donde se casó y además tuvo sus 2 primeros hijos. En la Universidad West de Virginia, en Estados Unidos, hizo una maestría en filosofía y literatura, escenario académico que le permitió conocer de cerca poetas extranjeros y de reconocida trayectoria. El Padre. A veces veo en mis manos las manos de mi Padre y mi voz es la suya.
Un oscuro terror me toca. Quizá en la noche sueño sus sueños y la fría furia y el recuerdo de lugares no vistos son él repitiéndose, soy él que vuelve. Cara detenida de mi padre, bajo la piel, sobre los huesos de mi cara. Escritores como William Ospina lo definían como tímido y desinteresado en la divulgación de sus obras. Tenía un silencio hospitalario cruzado de acordes y oportunos. Los destellos de una inteligencia del corazón que casi nunca se apresuraba a hacer juicios y que casi siempre entregaba verdades largamente pensadas y más largamente sentidas. Serían hoy desconocidas si no se hubiera prestado a escribir en una revista y traducir varios poemas. Asimismo, lo han considerado uno de los que llegó a ser su amigo y lo leía en silencio, hasta que tímidamente se acercó a conocerlo y relacionarse más cerca, al punto de compartir momentos memorables y difíciles de su vida. Entonces yo siempre admiré a José Manuel en silencio, sin conocerlo. Cuando salió su libro en 1973, yo lo compré con mucha emoción. Leía sus poemas en Acuarimántima, que ahí fue donde más o menos Acuarimántima nació en 1970. Y ahí fueron saliendo los poemas de José Manuel. Y yo le seguía los pasos, veía sus traducciones, me emocionaba con la obra de él. En un momento dado, pero a mí me decían que esa revista Acuarimántima la hacían unos profesores muy pinchados, muy orgullosos, y a mí me atemorizaba de pronto encontrar un José Manuel distinto a ese que salía en los poemas. Yo decía, pero es que es imposible que una poesía tan delicada, tan simple, tan humilde, pueda salir de un ser orgulloso, complicado, que un profesor... Entonces me hacían como una imagen de José Manuel que yo no podía creer que fuera él. Yo me vinculé a la universidad, a la Biblioteca de la Antioquia, y allá empecé a hacer unos cuadernitos muy bonitos que ahora lo hemos estado recordando mucho. Y yo siempre tenía en mi cabeza, qué bueno yo poder hacer un cuaderno dedicado a José Manuel Arango. En 1978 salió el libro Signos, también lo tuve en mis manos. Y luego, como les digo, yo quería hacer un cuaderno sobre José Manuel. Yo empecé a hacer unos cuadernos en la biblioteca, logré hacer 17 cuadernos. Y uno de mis sueños era hacer uno sobre José Manuel. Empecé a hacer ese cuaderno, a luchar por sacarlo. Ya lo tenía muy, muy listo, ya tenía la imagen. Y la subdirectora de la biblioteca, que era una gran amiga mía, que se llama Gloria Bermúdez, yo le comenté, oíste, Gloria, yo quiero hacer un cuaderno dedicado a José Manuel Arango. Entonces ella me decía, Gustavo, ve, él está allí en el departamento de filosofía, yo te lo presento. Y yo decía, no, pero es que me da miedo dañar la imagen que yo tengo en mi mente de José Manuel, de su obra, de lo que imagino, y de pronto me encuentro con un ser con el que yo voy a chocar. Me da mucho miedo. Gustavo, es un ser tan especial, Gustavo. Él es un tipo tímido, que no sabe dónde esconderse, humilde. Venga, yo se lo presento para que le muestre el proyecto suyo del cuaderno. Es que sería bueno que él lo conociera y él te diera alguna idea. Entonces yo me fui con Gloria, me subí al departamento de filosofía, en el tercer piso de filosofía, y fui a la oficina de él, y yo encontré un hombre un poco bajito, delgadito, me impresionó que era como muy orejón, y era un tipo tímido, digámoslo así, como por decir algo, apocado, que no quería, vivía como escondido, se quería esconder como de todo mundo. La ropa de él era una ropa que siempre me impresionó, siempre un busito café,
una camisita gris, un pantalón como un pantalón invisible, como él lo más que quería en la vida era como que nadie lo viera, pasar siempre desapercibido. Yo empecé a hablar con él, nos fuimos a tomar un tinto, inmediatamente yo me di cuenta que era un ser extraordinario, que era muy parecido a sus poemas, que era un tipo, porque yo había conocido muchos poetas, yo era muy amigo de Juan Manuel Roca y Juan Manuel Roca, pues yo decirlo aquí me da pena decirlo, tipo más bien arrogante y un poco crecido, subido de tono. Yo era muy amigo de Raúl Henao, también un tipo subido de tono, pinchado, que más se sentía como un francés, ¿no? Más o menos yo conocía a Elkin Restrepo, que era como el compañero de Acuarimántima de José Manuel, también un tipo muy subido de tono, muy crecido. Él está vivo y dirige la revista de la Universidad de Antioquia, totalmente opuesto al José Manuel Arango que en ese momento yo empecé a conocer. Me emocionó mucho ver la imagen de ese ser tan especial, parecía como un oriental. Era un ser demasiado especial, humilde, honesto. Yo cuando le mostré el proyecto de los poemas, a él como que le da pena, como tomar alguna, como decir, no, este no me gusta, cambia esto, o esta carátula no la hagas. Él lo dejaba que uno hiciera lo que quisiera. Hombre, qué bueno, muy bueno que saquen los poemitas, pues que hagas eso. Cuando él hablaba de sus poemas, él decía, eso que yo hago, que yo no sé si eso es poesía. Él siempre como que se disculpaba cuando alguna persona se emocionaba con un poema de él. Él casi que se minimizaba. Era tan bonito José Manuel, tan bonita su personalidad que él no creía en sí mismo, ¿no? Ni creía en su obra. Cuando él hacía una traducción, José Manuel siempre estaba consultando a otras personas. Me chocaba mucho que él viviera detrás de Anabel Torres pidiéndole consejos para las traducciones como él era de capaz y de bueno. Me preocupaba mucho como un exceso de humildad, pero a la vez ese exceso de humildad me emocionaba mucho. Cuando él salía a comprar ropa con la señora, con Clarita, siempre peleaba Clarita porque decía, mijito, vas a comprar la misma camisita gris que has usado toda la vida, ¿no? ¿Por qué no compras algo de otro color? Vas a conseguir el mismo pantaloncito café. Él quería como vivir uniformado, con la misma camisita, el mismo pantalón. Rostros. Detrás de los muros hay rostros. A esta hora en que la gente calla en muchos cuartos y los objetos se alargan para entrar en la noche, a través de las puertas de los hospitales, las caras de los niños y sus ojeras como gruesos trazos hechos con el índice, ancianos de cráneo sonoro, lleno de memoria, y putas que tocan los 10 pequeños desiertos de sus yemas, el ojo en el hueso. Detrás de los muros hay rostros, sobre las camas con ruedas de los hospitales que viajan a la muerte. En la ciudad de Medellín muchos medios escritos mostraron un gran interés por conocer sus publicaciones. Fue así como la naciente revista Babel dedicó su primera publicación en homenaje al escritor y poeta, abordando su trayectoria, sus poemas más destacados y su laureado paso por la vida de ciudad en medio de la academia y del entorno que lo rodeó en la Universidad de Antioquia. Víctor Bustamante, director de la revista Babel, una revista que es dedicada solamente a escritores vivos de Medellín. ¿Por qué escritores vivos de la ciudad? Porque los grandes escritores como Carrasquilla, Tejada, León de Grey, los otros más malitos, poetas de medio pelo como Jorge Robledo Ortiz, y un largo etcétera, ¿cierto?
resulta que no permiten, por la cantidad de celebraciones que hay sobre ellos, no permiten que los contemporáneos estén presentes. Siempre que hablamos de literatura en Medellín es casi siempre con referencia al pasado. Entonces la revista ha hecho números sobre Darío Ruiz, sobre José Manuel, sobre Alberto Escobar, sobre Memo Ángel, etcétera, ¿cierto? Pero siempre se es tratando de vindicar la presencia de estos escritores en su momento para que los conozcamos y sepamos que son personas que están entre nosotros, que muchas veces los escritores pasan en vilo ante nosotros, no sabemos quiénes son, ni los leemos muchas veces. Él, podríamos considerarlo un escritor posnadaísta, un escritor de alguna manera conservador, los temas son los mismos, sin gran elocuencia, sin peleas, es la mesura, ¿cierto? Es cada palabra colocada con toda su significación y todo su poder de convocación, ¿cierto? El romántico no es eso. ¿Y lo erótico? ¿Dónde queda? No, lo erótico es otra cosa, es una cosa vivencial, ¿cierto? Ese es un aspecto que uno mira, ¿cierto? Recordemos que para leer un poeta, si tú eres capaz de interrogarlo, encuentras muchas vetas para leerlo e interpretarlo, ¿cierto? Si no, pasas por encima de él solamente leyendo versitos o cosas así, ¿cierto? Pero mirando toda la obra en conjunto, miremos que hay muchas preguntas, como la que te digo, el erotismo, como la cuestión política que la trata otro compañero, y también sobre la noche, pongamos, sobre el paisaje, ¿cierto? Sin ser una persona pasiva ni claudicante ante esto, ni dar concesiones al lector, sino que él tiene ciertos tintes filosóficos. Eso se nota mucho en un poema que le dedica a Fernando González, donde se compara no con él, sino que comparte su lectura de la vida y todo este tipo de cosas. El interés de Medellín no para. Los elogios para nuestro poeta carmelitano José Manuel Arango son cada vez más intensos, y muestra de ello está en la increíble producción musical de Hernán Zapata, artista y músico de la vereda de Santa Elena, que dedicó mucho tiempo a musicalizar varios de sus poemas. Guitarra en mano, compartió esta gran obra musical. Como si se desprendiera de las montañas, de sus flancos que a esta hora son de un violeta muy terso. La sombra comienza a descender sobre la ciudad, rueda por los tejados, cae en las calles. Es como un derrumbamiento, las montañas rodean, oscas erizadas de puntas. Así llevamos en el corazón el peso de estos montes que ahora caen sobre la ciudad, hechos de tiniebla, deshechos en tiniebla. Esta es una ciudad amurallada entre montañas. Uno mira en torno, alzando la cabeza, y ve solo la línea azul de los montes. Lejos sus picos, es el borde de una copa quebrada, y en el fondo de la copa está la ciudad en
ensimismada dura. De la ciudad que amo, de la ciudad que aborrezco, mientras anochece sobre los búcaros, en las laderas, en la boca del perro, en sus dientes. Mientras anochece en el hueso seco del corazón. Viboral Televisión, primer canal comunitario en Colombia en llevarte televisión en alta definición. Una nueva forma de sentir y ya está en el Carmen de Viboral. Conoce la televisión en alta definición de Viboral Televisión en varios negocios del parque principal. La televisión en HD ya está aquí. Viboral Televisión, para vernos. ¿Quiere saber cuánto vale su propiedad o arriendo de su casa o apartamento? En Misiones, Inmobiliaria del Oriente encuentra esto y más, con desarrollo de proyectos inmobiliarios, con comercialización de proyectos parcelarios, desarrollo y comercialización de proyectos de vivienda, trámites urbanísticos, avalúos urbanos y rurales, diseños estructurales, elaboración de contratos comerciales y asesoría laborales. Ubíquenos frente al Banco Agrario. Teléfono 566-7292. Celular 311-305-1788. Atendido por Libardo Montoya, su asesor inmobiliario de confianza. Vamos a escuchar, aparte de esas melodías, de las partituras y las composiciones musicales del poeta José Manuel Arango, llevadas a la música, llevadas a la composición musical, llevadas a esa música de cuerda también, que recuerda esos momentos poéticos de inspiración que tuvo nuestro poeta carmelitano José Manuel Arango. Y es de nuevo la mañana, tibia y azul, el que está señalado en la lista hay una cruz después de su nombre. Liviano todavía va por las calles, trae la calavera llena de sueños. Limpio, recién peinado, va a sus negocios. Y es de nuevo la mañana, tibia y azul, el que está señalado en la lista hay una cruz después de su nombre. Liviano todavía va por las calles, trae la calavera llena de sueños. Limpio, recién peinado, va a sus negocios. Cuando el asunto se despache, un hombre se tachará.
por las calles. Estos personajes todos hacen parte de la propuesta institucional que tiene Confenalco Antioquia en su sede de Medellín y la Casa de Lectura Barrientos, donde expone y presenta durante el mes de mayo con ciclos de conferencias en homenaje al poeta. José Manuel fue más bien, para mi gusto, una especie de santo. Yo tengo una amiga que me dice, no digas tanto que él era un tipo con todas esas cualidades. No, sí, José Manuel era una especie de santo. Yo lo admiré más como ese ser tan especial, tan grande, que hasta que como poeta, pues yo lo admiré más como ser humano, porque era un ser perfecto, con todas las cualidades de un ser perfecto, como si fuera un santo oriental. Para mí fue un hombre más grande, mucho más grande que sus poesías, que su obra. Yo por eso hablo de José Manuel y me gusta más hablar casi que del personaje que de sus poemas. Por ejemplo, no estoy muy interesado en hacer una apología de como cuando alguien habla de la muerte en la poesía de José Manuel Arango. A ver, una cosa con la que lo identifican mucho es con la poesía oriental. Sí, pero él siempre me dijo, Gustavo, yo no vengo de la poesía oriental, yo vengo del imaginismo de los norteamericanos. Yo eso del oriental, no, y era muy bonito cuando le decía a uno eso, porque yo siempre cuando he identificado la obra de José Manuel, siempre la identifico con la poesía oriental, con esa simplicidad en el lenguaje, con ese estilo tan absolutamente tan exacto y hermoso como es la obra de José Manuel. La poesía de José Manuel Arango es contemporánea como la de los grandes maestros. Nosotros podemos decir que León de Grave, que Porfirio, que Gonzalo Arango, que Amílcar, que murieron hace esos años, sean de antaño, sino que es la presencia y nuestra huella y nuestra poesía actual, ¿cierto? Entonces decir lo que se afirma, pongamos, no es un escritor pasado de moda, es preciso y es uno de los poetas que uno sabe que van a perdurar, ¿cierto? Uno de sus tres hijos, Gustavo Arango, presente en el recital de poemas musicalizados, comparte también las impresiones familiares sobre José Manuel Arango y la influencia que tuvo su esposa, su padre y sus hijos en los primeros escritos. Hubo un duro momento para el poeta, cuando falleció trágicamente su hijo mayor Rodrigo, y parecía que el poeta silencioso se estuviera retirando más de su talento y prosa, pero lo pudo superar y lograr continuar con su sencilla pero admirable vida. Gran parte de los poemas que él escribió están influenciados por la familia. Los poemas asociados a nosotros los hijos, a su papá, a Clara, su esposa, hizo que José hiciera unos poemas que realmente han trascendido y yo creería que no fueron tardíos, antes todo lo contrario. Han sido vigentes durante todos estos años. Hoy, 10 años después de la muerte de José, lo tenemos más vivo y lo tenemos más cerca todos los días. Hablamos con él, conversamos con él, estamos con él. Creo que ese es el gran legado que deja José en toda nuestra familia y en los amigos que lo queremos. Guillermo Baena, por ejemplo, el amaquero, después de 10 años no han desfallecido en hacer toda, en promulgar su obra, en continuar su obra, en hacer que la obra se difunda y que eso para nosotros es muy importante. José como poeta, pues no voy a decir nada más de lo que ya todos sabemos, pero como ser humano también es fue y sigue siendo una gran persona. Lecciones de vida nos dio, nos da lecciones de vida a través de sus poemas. Poemas como Gente que llega pisando duro nos hacen reflexionar sobre la forma en que estamos en este mundo. Y quisiera decir que como padre ha sido algo especial, vuelvo y lo digo, después de 10 años sigue con nosotros, nos sigue acompañando. Mi hija Laura, mi esposa Beatriz, lo tenemos siempre a nuestro lado, nos ayuda y nos acompaña. Un momento que recuerdo mucho en la vida de José Manuel fue cuando se le mató el hijo. Su hijo adorado era Rodrigo. ¿De cuántos? Él tenía Gustavo, Rodrigo y Teresa.
el hijo con el que él siempre se identificó, que siempre quiso, con el que él hablaba, con el que él estaba en un permanente contacto, era Rodrigo, y entró a estudiar artes, y cuando iba a la librería siempre buscaba libros de arte para regalarle a su hijo, o historias de arte, o teorías del arte. Y una vez se presentó a la Nacional, y era como el parcero de él, con el que andaba para arriba y para abajo. Cuando se presentó para la Nacional, pasó, José Manuel estaba feliz porque pasó arte, y cuando estaba celebrando la pasada arte, lo mató un carro, lo mató por ahí borrachito el día que estaba celebrando la pasada. Hombre, en esa época todos los amigos de él los tuvimos que esconder, porque él no quería saber de nadie. Nosotros hasta temíamos que José Manuel se podía suicidar. Ese golpe tan horrible para su vida lo marcó para siempre. Él se volvió más y más introvertido, más y más melancólico. Yo no entiendo cómo salió adelante. Yo, por ejemplo, me lo escondí 2 años. Pues me lo escondí no, porque él no quería hablar con nadie. Y uno temía que José Manuel se iba a suicidar. Fue como de los momentos más horribles que tuvo en su vida, yo creo. Ahí llegó a un momento en que estaba tan delgado, tan pálido, tan transparente, que nosotros pensamos, este hombre o se va a suicidar o se va a morir. No va a ser capaz de superar ese momento de la muerte de su hijo. Nos asustamos de una manera horrible y yo no era capaz ni de llamarlo, yo no era capaz de encontrarme con él, él tampoco quería encontrarse con ningún amigo, él quería morir. Yo en un momento dado me encontré con la señora, con Clarita Leguizamón, y lo primero que me dijo fue algo así como, Dios es un hijo de pues ¿cómo nos pasa esto? Ella no podía entender, pues, y mucho menos José Manuel, no iba a entender que se le matara a su hijo adorado, el hijo que tanto quiso. ¿Cómo podía morir? Yo creo que hay gran parte del apoyo que tuvimos nosotros. Yo era relativamente muy joven, mi hermano murió de 18, 19 años. Yo tenía en esa época 16, 17 años, mi hermana pues tenía 17, pero el punto ahí es que fue la ayuda de José, el soporte de José y Clara, el que nos ayudó a salir adelante en este tema, en esta situación difícil. Y yo sé que de esa situación también salieron algunos poemas importantes que él escribió, y no solamente que lo escribió, sino que los vivió con nosotros como familia. Fue un apoyo fundamental para superar una situación muy dura, realmente muy dura, la primera pérdida grande que tuvimos en la familia, y que con la energía y el apoyo y la ayuda de José frente a, no solamente a nosotros, sino frente a toda la familia, nos ayudó incondicionalmente para salir adelante. En mayo, Medellín y Antioquia disfrutan de la gran antología, con recital de poemas musicalizados, con presentación del Despojo y La Nada, en la obra de José Manuel Arango. Su poesía y el José Manuel Arango conocido por Gustavo Zuluaga, con aparte del video La humildad del jardinero. Estando en quinto de primaria, tuve un profesor de español que nos leía poemas. Esa vez yo tendría que 10 años, algo así. Recuerdo que nos leía a Pombo, nos leía a Ricardo Nieto. Y para mí eso fue una maravilla, ver que la palabra se podía utilizar de esa manera, como que la palabra fuera también música. La poesía de José Manuel Arango es una compañía permanente para mí. Ha sido muy importante en mi relación en general con la poesía, porque es una poesía siempre reveladora
y que nos ha enseñado algo a lo que no estaba hecha la poesía colombiana. Pienso que siempre las grandes voces inmediatamente producen una cantidad de epígonos y de gente que a la larga tiene como una especie de uniformidad que impiden que se destaque, pero que no logran opacar a la gran figura. Y yo pienso que eso un poco está pasando. Muchos imitadores de la obra de José Manuel, como ha habido grandes imitadores también de otros poetas. José Manuel Arango, poeta, traductor y profesor de filosofía, nació en 1937 en Carmen de Viboral, un pueblo del oriente antioqueño habitado por agricultores, minifundistas y artesanos de la loza. Su abuelo materno era agricultor y el abuelo paterno se desempeñaba como maestro, al igual que sus tíos. Y fue en la biblioteca particular de uno de ellos y durante unas vacaciones cuando José Manuel leyó por primera vez el Quijote. Del Carmen, que es el pueblo donde yo nací y pasé los primeros años de la vida, toda la infancia hasta los 11 años. Yo recuerdo que era como una especie de aldea en la que había fábricas de loza. Las calles destapadas, las 2 o 3 calles que hacían el pueblo, y la loza quebrada la molían y la echaban como si fuera cascajo en las calles. Esa loza ya triturada se vuelve polvo. Entonces uno veía bajar a los obreros de las fábricas que quedaban en Campo Alegre, se llama la vereda donde están todas las fábricas, y los obreros, algunos a pie, otros en bicicleta, bajaban con la cara blanca de tanto manejar el barro blanco, las pestañas blancas, y el polvo mismo de las calles era blanco, porque era loza molida. Esa es una imagen que a mí me queda. El viejo se apoya en su bordón, se detiene. Una sombra de triste avidez, de alegre avidez, le nubla la cara. En tiempos solía sorprenderse siguiendo a una muchacha. Dios es una muchacha, la muchacha de las muchachas. Yo sé que José Manuel es una presencia no solamente como poeta en su poesía, sino también como persona, ¿no es cierto? Como individuo, por su actitud recta, por su discreción, por su silencio, digámoslo así, ¿no es cierto? Cosas de las cuales participa también su poesía, que es también rica en su lenguaje, que comprende magníficamente los elementos mismos de la existencia, ¿no? En su orden sagrado y en su orden cotidiano, ¿no es cierto? En fin, de alguna manera José Manuel, para la poesía colombiana, en solo constituye como un episodio magnífico de ella, ¿cierto? Por sus poemas y fundamentalmente, creo yo, también por su actitud, ¿no? Él es un maestro. José Manuel podía confundirse con un profesor más de la universidad, o a veces ni siquiera con un profesor. Podía ser un empleado bancario. Cuando lo conocí ya en su casa, cuidando el jardín, podando la hierba, cuidando los árboles, regando matas, pensaba yo que así escribía él, y así enfrentaba la poesía, así enfrentaba la vida, con la humildad de un jardinero. En cambio yo veía siempre como en la otra gente una tendencia como a ser muy trascendental, a hacer de la poesía, del oficio de la poesía como un misterio. En cambio José Manuel no, era una persona más común y corriente, podía pasar desapercibido en cualquier ambiente porque entre otras cosas no le gustaba mucho hablar, algunos lo llamaban el mudo.
a la gravedad de la montaña, qué liviano resulta el gesto del niño si, guiñando un ojo, la mide con el gembe. Buena parte de la poesía de José Manuel Arango está dedicada al erotismo. Un erotismo nada expedito como en algún otro poema. Sus textos son siempre una mano que toca la piel de una mujer, más que actos amorosos y fornicaciones. José Manuel se destacó porque se complacía en recrear el ojo sobre el talle de una negra o los labios de una mulata, y quienes estudian sus escritos han visto raramente en sus versos mujeres mestizas o blancas. Hay un tema que subyace en su obra que es la parte del erotismo, ¿cierto? Hay un poema de él muy lindo que se llama, que dice así: el viento trae una ráfaga de rotas banderas y aquellos que se quedaron dormidos de la mano hasta el canto del gallo van juntos y desnudos hacia un mismo sueño. Ese poema es una especie de conclusión de todas esas letras eróticas, vívidas, que él tiene sobre las adolescentes, ¿cierto? Que sobre las mujeres, sobre las niñas, ¿cierto? Que es algo muy usual en un profesor, ¿cierto? Entonces, aparte estoy mirando también lo que es el plano de la ciudad de Medellín, mirando ese amor que él tiene por el campo. Él en alguna, no son unas eclogas tampoco, ¿cierto? No en vano él en alguna parte se dice que él es prácticamente un campesino. Cuando le hicimos la revista, él vivía en Villarroca, una finca muy hermosa en Copacabana, donde él vivía todo tranquilo, donde él podíamos ver cómo apreciar la naturaleza, los pájaros, las montañas, que en la última etapa de los libros de él, los últimos libros, perdón, son dedicados montañas, ¿cierto? Son dedicados a esas montañas que él ve desde allá, a ese paisaje que ha sido definido tantas veces, pero no desde la óptica del folclore, sino desde la óptica muy filosófica, muy de José Manuel. Mientras bajo la tierra crecen las raíces del pino y los muertos tranquilos pastorean los astros, mientras un hombre canta para espantar su miedo por un camino solitario, y sobre alguna ciudad desconocida cae la lluvia. Tú y yo nos amamos, tú y yo nos amamos. Mientras bajo la tierra crecen las raíces del pino y los muertos tranquilos pastorean los astros, mientras un hombre canta para espantar su miedo por un camino solitario, y sobre alguna ciudad desconocida cae la lluvia. Tú y yo nos amamos, tú y yo nos amamos. Viboral Televisión, primer canal comunitario en Colombia en llevarte televisión en alta definición. Una nueva forma de sentir y ya está en el Carmen de Viboral. Conoce la televisión en alta definición de Viboral Televisión en varios negocios del parque principal.
La televisión en HD ya está aquí. Viboral Televisión, para vernos. ¿Quiere saber cuánto vale su propiedad o arriendo de su casa o apartamento? En Misiones, Inmobiliaria del Oriente encuentra esto y más, con desarrollo de proyectos inmobiliarios, con comercialización de proyectos parcelarios, desarrollo y comercialización de proyectos de vivienda, trámites urbanísticos, avalúos urbanos y rurales, diseños estructurales, elaboración de contratos comerciales y asesoría laborales. Ubíquenos frente al Banco Agrario. Teléfono 566-7292. Celular 311-305-1788. Atendido por Libardo Montoya, su asesor inmobiliario de confianza. Con una voz caracterizada por su concisión, profundidad y contemplación, abordó la existencia humana con gran suavidad, aunque en ella aparecía la presencia de la muerte. Una poesía plástica y que retorna al lector a un estado de inocencia, a una infancia constante y llena de perplejidades ante un mundo desconocido y que se escapa a las pretensiones de la rutina. Hoy sus poemas pueden ser más vigentes que nunca y recobran tanta importancia que pueden ser llamativos para despertar el interés de la juventud. Yo pienso que no solamente en Medellín, en el Carmen también, en la biblioteca, el Premio Nacional de Poesía José Manuel Arango, todo eso demuestra que el Carmen de Viboral, pues su pueblo natal, ha valorado y seguirá valorando toda su obra poética, y no es, pienso yo, que no solamente es porque la valore, sino porque también la ha dado a conocer entre las personas del Carmen. Hace un año, 2 años estuvimos en un homenaje que se le hizo y me pareció muy interesante la cantidad de gente joven que fue a la charla que hicimos, valorando la poesía de José, leyéndola nuevamente después de 10 años y haciendo parte de su cotidianidad este tipo de literatura y este tipo de poesía. Me parece que tanto en Medellín como en el Carmen se le da un valor importante a la obra de José, y eso ha sido para nosotros muy placentero. A los jóvenes solamente les interesa la bobada, la superficialidad, chatear y el like. Ellos poco a poco, si quieren, van haciendo la poesía, ¿cierto? Si tú pones ahora a un muchacho a leer uno de los grandes poemas, como ocurrió esta semana, de Porfirio Albajacob, que se llama La canción de la vida profunda, dijo que era un poema muy aburrido, pero que va a decir un pobre muchacho de 14 años que nunca ha sido lector, que en la casa no tiene tradición de lectura, sino que pasaron por encima de los libros, llegan al internet y no tienen absolutamente nada de preguntas, ¿cierto? Entonces miremos que no, el público juvenil si viene, bienvenido, si no, no saben lo que se pierden. La juventud no es la vanguardia. En este momento la juventud es la superficialidad, el entretenimiento y la sumisión, ¿cierto? Miremos que las generaciones cambian mucho. José Manuel está ahí, está presente, León, de Grave, los grandes poetas están. Que no los lean, después de pronto van a acceder a ellos, ¿cierto? Pero no por ello van a estar de moda, como los grandes que no están de moda, sino que están presentes en la memoria de sus lectores. Retornando a este sitio de la cultura, de la lectura para la ciudad de Medellín y Antioquia, la Casa Barrientos, despedimos este especial dedicado a nuestro poeta carmelitano José Manuel Arango. En la Casa Barrientos, lugar donde se han dado cita a todas las personalidades para discutir, para abordar, para tertuliar alrededor de los aportes poéticos, los aportes a la política que también realizó desde la poesía José Manuel Arango, y además las interpretaciones musicales. A ustedes también un agradecimiento muy especial por seguir compartiendo con nosotros este espacio de la cultura, este espacio para valorar lo que tenemos. Hasta pronto. Ahí está sentado en las gradas del atrio, de espalda al templo, al lado suyo, un escalón abajo el sombrero, y el codo en la rodilla, y el carrillo barbudo en la palma, en la postura del pensador.
Ahí está sentado en las gradas del atrio, de espalda al templo, al lado suyo, un escalón abajo el sombrero, y el codo en la rodilla y el carrillo barbudo en la palma, en la postura del pensador. Este mendigo sabe, conoce a su gente, en la mañana su lugar es el atrio de la catedral. De noche uno lo encuentra acurrucado a la puerta de algún burdel. Este mendigo sabe, conoce a su gente, en la mañana su lugar es el atrio de la catedral. De noche uno lo encuentra acurrucado a la puerta de algún burdel.